El relato del rey Zafir, la reina Lina y la otra reina nos enseña cómo un hecho trivial, como perder un objeto, puede cambiar destinos de forma inesperada. Esta historia de las 1001 noches, cargada de la rica tradición árabe, nos recuerda que lo cotidiano puede tornarse extraordinario y que el destino siempre tiene formas inesperadas de sorprendernos. El rey Zafir, la reina Lina y la otra reina. Tras años de matrimonio feliz, una noche Zafir soñó que su padre, al borde de la muerte, decía: «Hijo mío, a quien tanto amé, me ha abandonado y ahora causa mi muerte». El príncipe despertó con un grito que asustó a Lina. Al contarle el sueño, ella, en silencio, decidió actuar. A la mañana siguiente, la princesa pidió al rey de China que permitiera visitar al padre de Zafir. Aunque le dolía separarse de su hija, accedió con la condición de que solo estuvieran un año y alternaran visitas entre sus padres. Lina comunicó a Zafir la buena noticia, quien, agradecido, la abrazó con ternura. Prepararon el viaje y tras varios días de camino, el rey de China se despidió de la pareja. Al mes, llegaron a una pradera fresca y decidieron acampar. Mientras Lina descansaba en su tienda, Zafir notó una bolsa en el cinturón de su esposa. La abrió y encontró una cornalina grabada, que en realidad era un talismán que garantizaba la felicidad de Lina, entregado por su madre. De repente, un pájaro se abalanzó, tomó la piedra y voló. Zafir intentó recuperarla, pero el ave, juguetona, siempre se alejaba un poco más. Finalmente, el pájaro se tragó la cornalina y voló a un árbol alto, dejando a Zafir agotado y perdido. La noche cayó, y el príncipe, desesperado, dudó si regresar al campamento o continuar, temiendo perderse en la oscuridad. A pesar de sus fuerzas, Zafir, agotado por el hambre, la sed y el cansancio, pasó la noche al pie del árbol. Al amanecer, retomó la persecución del pájaro, pero sin éxito. Sobrevivió 10 días comiendo hierbas y frutas mientras seguía al ave durante el día y dormía bajo los árboles por la noche. El 11º día, llegaron a una gran ciudad junto al mar. Al acercarse a los muros, el pájaro voló más alto y desapareció. Desesperado por perder el talismán, Zafir entró abatido en la ciudad, vagando sin rumbo hasta llegar a un jardín con la puerta abierta. Un anciano jardinero, al reconocerlo como musulmán por su ropa, le pidió que entrara y cerró la puerta, explicándole que la ciudad estaba habitada por idólatras hostiles a su fe. El jardinero lo invitó a descansar, comer y contarle su historia. Zafir relató todo lo ocurrido, preguntando cómo volver al reino de su padre o reunirse con Lina tras 11 días de separación. Angustiado, pensó que quizá ella ya no vivía, y lloró. El jardinero le informó que estaban a un año por tierra de cualquier país musulmán, pero que un barco anual hacia la isla de Ébano podría acercarlo al reino de su padre. Sin embargo, el último barco había partido días atrás. El anciano ofreció su casa como refugio hasta el siguiente año, si Zafir decidía quedarse. El príncipe Zafir se sintió afortunado por hallar refugio con el jardinero y aceptó su hospitalidad. Pasó los días trabajando en el jardín y las noches pensando en Lina. Mientras tanto, la princesa Lina despertó y al no encontrar a Zafir, preguntó a sus sirvientas, quienes dijeron no haber visto nada extraño. Al notar la bolsa del talismán abierta y el objeto desaparecido, asumió que su esposo lo había tomado y regresaría pronto. Sin embargo, al caer la noche y sin señales de Zafir, se desesperó. Controlando sus emociones, decidió actuar. Solo sus sirvientas supieron de la desaparición. Temiendo traiciones, Lina se vistió como Zafir, quien compartía gran parecido con ella. Al día siguiente, bajo este disfraz, ordenó levantar el campamento y continuó el viaje sin levantar sospechas. Tras un arduo trayecto por tierra y mar, Lina llegó, aún disfrazada, a la isla de Ébano,
cuyo rey, Armos, creyó que era el hijo de un viejo aliado. Encantado, lo recibió con honores en su palacio. Al tercer día, Armos confesó no tener un hijo y ofreció a Lina su hija y su reino, rogándole que se quedara como su sucesor. Atrapada entre la necesidad de mantener su disfraz y el temor a ser descubierta, Lina aceptó, aparentando modestia. El matrimonio se organizó de inmediato y Lina explicó la situación a su séquito, asegurándoles que la princesa Lina aprobaba el enlace. El rey presentó al supuesto príncipe como su sucesor y la corte juró lealtad al nuevo soberano. Esa noche, la ciudad celebró con grandes festejos y la princesa Zaira, hija del rey Armos, fue llevada al palacio donde la princesa Lina la esperaba. Lina, preocupada por su primer encuentro con Zaira, decidió confiarle la verdad. Una vez a solas, tomó la mano de Zaira y confesó: «No soy el príncipe Zafir, sino su esposa. Déjame contarte mi historia, y estoy segura de que entenderás mis razones». Tras relatar todo, Zaira la abrazó, expresando su simpatía y apoyo. Ambas acordaron mantener la farsa hasta recibir noticias de Zafir. Mientras tanto, Zafir seguía en la cabaña del jardinero. Una mañana, este le informó que era un día festivo y que iría a averiguar sobre el barco que lo llevaría a la isla de Ébano. Zafir, perdido en pensamientos sobre Lina, paseaba por el jardín cuando dos pájaros comenzaron a pelear salvajemente en un árbol. Uno murió y el otro voló. Poco después, dos grandes aves llegaron, enterraron al pájaro muerto y luego regresaron con su asesino. Lo inmovilizaron, lo mataron y esparcieron sus restos. Cuando se marcharon, Zafir, curioso, se acercó al lugar y descubrió algo brillante en el suelo. Al recogerlo, reconoció con asombro el talismán de Lina. Su alegría fue inmensa. Besó el talismán, lo envolvió con cuidado y lo ató a su brazo, sintiendo por primera vez esperanza desde su separación. A la mañana siguiente, Zafir se levantó al alba y preguntó al jardinero qué trabajo debía realizar. Este le pidió que cortara un viejo árbol muerto. Mientras trabajaba, al cortar una raíz, el hacha golpeó algo duro. Al excavar, Zafir encontró una losa de bronce que ocultaba una escalera. Descendió y descubrió una cueva llena de grandes jarras, todas repletas de polvo de oro. Encantado, cubrió la cueva y terminó su tarea. Al regresar el jardinero, le anunció que el barco zarparía en 3 días y que su pasaje estaba asegurado. Zafir, agradecido, compartió su hallazgo y llevó al jardinero a la cueva, felicitándolo por su buena fortuna. Sin embargo, el jardinero insistió en que el tesoro pertenecía a Zafir, pues él había trabajado en esa tierra durante 80 años sin encontrar nada. Tras debatir, acordaron dividir el oro. Luego, el jardinero sugirió un plan para transportarlo: llenar 50 jarras con oro hasta la mitad y cubrirlo con aceitunas, muy valoradas en la isla de Ébano. Zafir pasó el día preparando las jarras y, para proteger el talismán, lo escondió en una de ellas, marcándola cuidadosamente para reconocerla. Al caer la noche, las jarras estaban listas, y Zafir y el jardinero se retiraron a descansar. Sin embargo, el anciano, debilitado por la edad y el esfuerzo, pasó una mala noche. Al tercer día, ya gravemente enfermo, Zafir recibió al capitán del barco y los marineros que venían a buscarlo. Les explicó que el jardinero, quien había gestionado su pasaje, no podía atenderlos y les pidió que llevaran las jarras de aceitunas a bordo, mientras él se despedía de su anfitrión. Tras su partida, Zafir regresó a la cabaña, pero el jardinero falleció tras murmurar su confesión de fe. Zafir, apenado, le dio sepultura en el jardín, cerró la puerta y entregó la llave al dueño del terreno. Corrió al muelle, solo para descubrir que el barco había partido horas antes. Desesperado, se vio obligado a permanecer otro año en aquel lugar. Rentó el jardín, contrató ayuda para cuidarlo y preparó más jarras con oro y aceitunas para el siguiente barco.
Mientras tanto, el barco llegó rápidamente a la isla de Ébano. Desde el palacio, Lina, como reina, vio la nave adornada con banderas, y al saber que venía de la isla de los idólatras, bajó al puerto con oficiales de la corte. Al hablar con el capitán, le preguntó sobre los pasajeros y la carga. Este mencionó diversas mercancías, entre ellas aceitunas, lo que llamó la atención de Lina, quien ordenó comprar todas las jarras y pidió ver las mejores mercancías antes de que fueran ofrecidas a otros compradores. «Tengo a bordo 50 grandes jarras de aceitunas», respondió el capitán. «Pertenecen a un comerciante que se quedó atrás, pues, a pesar de esperarlo, tardó demasiado y debí zarpar sin él». «No importa», dijo la princesa Lina. «Descárgalas y acordaremos el precio». El capitán ordenó que el bote trajera las jarras, y al llegar, Lina preguntó su valor. «El comerciante es pobre», respondió el capitán. 1000 piezas de plata lo satisfacerían. «Le enviaré 1000 piezas de oro en su lugar», dijo Lina, ordenando el pago. Al anochecer, llevó las jarras a sus aposentos. Abrió una para probar las aceitunas junto con Zaira, y para su sorpresa, al verterlas en un plato, vio que estaban mezcladas con polvo de oro. Impactada, abrió las demás jarras, y en una de ellas encontró su preciado talismán. La emoción fue tan intensa que se desmayó. Al recobrar la conciencia, besó el talismán repetidamente y le dijo a Zaira: «Este objeto causó mi separación de Zafir. Ahora sé que será la clave para nuestro reencuentro». A la mañana siguiente, llamó al capitán y lo interrogó sobre el comerciante. Al enterarse de que vivía en la isla de los idólatras, ordenó al capitán regresar por él de inmediato, amenazando con confiscar su carga si desobedecía. El capitán, sin alternativa, aprovisionó su barco y zarpó esa misma noche. Al llegar cerca de la isla, decidió anclar lejos del puerto. Con 6 marineros, tomó una barca y desembarcó cerca de la cabaña de Zafir bajo el amparo de la oscuridad. El príncipe Zafir, despierto y sumido en lamentos por su separación de Lina, escuchó un golpe en la puerta del jardín. Al abrirla, fue capturado por el capitán y los marineros, quienes, sin explicaciones, lo llevaron a una barca y de allí al barco. Una vez a bordo, zarparon de inmediato. Zafir, desconcertado, preguntó al capitán el motivo de su captura. «¿No eres deudor del rey de la isla de Ébano?». «Swing», respondió este. «Nunca he estado en su reino ni lo conozco», contestó Zafir. «Pronto lo sabrás», replicó el capitán. El viaje fue rápido, y al llegar al puerto de noche, el capitán lo condujo al palacio. Lina, al verlo, lo reconoció de inmediato, pero, manteniendo su disfraz, ordenó que lo atendieran bien. Luego, retiró los sellos del almacén, recompensó al capitán con un diamante y las monedas pagadas, y compartió sus planes con Zaira, quien prometió ayudarla. A la mañana siguiente, Zafir fue llevado al baño, vestido como un noble y presentado al consejo. Su porte y dignidad impresionaron a todos. Lina, aún en su papel de rey, lo elogió como un nuevo colega, digno de admiración, causando gran sorpresa en Zafir, quien no recordaba haber visto antes al supuesto rey. Con humildad, Zafir agradeció el honor y prometió demostrar su valía. Al salir, fue llevado a una magnífica residencia con personal y establos bien provistos, preparados especialmente para él. Al entrar en su estudio, el mayordomo presentó a Zafir un cofre lleno de oro para sus gastos. El príncipe, desconcertado por tanta fortuna, no podía imaginar que todo era obra de la princesa Lina. Días después, Lina lo nombró gran tesorero. Su desempeño íntegro y justo le ganó el respeto de todos, aunque su felicidad seguía incompleta por la separación de su amada. Lina, conocida como el joven rey Armos en honor al antiguo monarca, decidió que era hora de revelar la verdad. Tras acordar los planes con Zaira, pidió a Zafir acudir al palacio esa noche para discutir un asunto importante. En su apartamento privado le entregó el talismán,
diciendo que un astrólogo se lo había dado y que deseaba saber su uso. Zafir, sorprendido, exclamó que el talismán había causado su desgracia y separación de la persona que más amaba. Lina, tras escucharlo, se retiró brevemente y regresó vestida como la princesa que Zafir recordaba. Al verla, Zafir la abrazó con emoción y agradeció al rey por reunirlos, hasta que Lina, secando sus lágrimas, confesó: «Yo soy ese rey». Se sentaron y Lina le relató todas sus aventuras desde su separación, destacando la nobleza de Zaira, a quien debía mucho. Luego, escuchó la historia de Zafir, compartiendo la noche entre confidencias. A la mañana siguiente, Lina retomó su atuendo femenino y pidió al eunuco principal que llamara al rey Armos. Cuando Zaira llegó, encontró a una dama junto a Zafir en el apartamento privado, lo que la sorprendió. Al preguntar por el rey, Lina respondió: «Yo fui el rey. Hoy soy solo la princesa de China, esposa del príncipe Zafir. Al escuchar nuestra historia, entenderás por qué recurrí a esta inocente impostura». El rey escuchó atentamente el relato de Lina, mostrándose asombrado ante la historia que se desplegaba ante él. Cuando la princesa terminó, añadió: «Señor, ya que nuestra fe permite que un hombre tenga más de una esposa, le ruego conceder en matrimonio a su hija, la princesa Zaira, al príncipe Zafir. Con gusto le cedo a ella el rango y título de reina, como muestra de la gratitud inmensa que le debo». El rey Armos, impactado por las palabras de Lina, dirigió su atención a Zafir y dijo: «Hijo mío, ya que tu esposa, la princesa Lina, a quien he considerado hasta ahora como mi yerno, acepta compartir tu afecto con mi hija, solo me queda preguntarte: ¿es este matrimonio de tu agrado? ¿Aceptas también la corona que Lina, por amor, prefiere cederte?» Zafir, conmovido, respondió: «Señor, no puedo negarle nada a su majestad». Con ello, Zafir fue proclamado rey con gran ceremonia, y poco después, desposado con la princesa Zaira, en un fastuoso enlace. Zaira, con su belleza, inteligencia y afecto, se ganó el corazón de Zafir, quien la consideraba un digno complemento en su vida. Las dos reinas, Lina y Zaira, convivieron en perfecta armonía, unidas por un respeto y afecto mutuo que sorprendía a todos. Con el tiempo, ambas presentaron al rey Zafir un hijo, y el reino celebró estos nacimientos con inmenso regocijo, llenando cada rincón con festejos y alegría.